Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con ustedes una vez más en este espacio digital de nuestro podcast Exprésate. Su amigo Jorge Iván Díaz Yepes les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a charlar sobre un tema que para todos los que nos gusta saber sobre qué es lo que realizan los órganos electorales y que tiene que ver con cómo se garantiza la autodeterminación de los pueblos originarios y además de cuáles son las rutas que se deben seguir para armonizar los sistemas normativos internos con la democracia institucional y que esto permite promover una justicia electoral inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Para ello, tenemos como dos invitados de lujo a la maestra Claudia Marcela Carrión Mendoza, consejera del Instituto Electoral de Michoacán. Consejera, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También nos acompaña y platicaremos desde su experiencia el magistrado de este tribunal electoral, el maestro Eric López Villaseñor. Amigo, gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias, Iván. Gracias, consejero. Bueno, pues entonces yo creo que si estamos listos vamos a dar comienzo con este tema. En esta nueva etapa de cambios en lo referente a las leyes jurídicas y electorales y que la ciudadanía está ya más integrada a estos cambios, magistrada, quisiera preguntarle ¿cómo ha sido la evolución del Instituto Electoral para organizar consultas a comunidades indígenas? ¿Qué nos puede comentar, por favor? Bueno, no aspiro a ser magistrada, soy consejera. Perdón, consejera, disculpe. No se preocupe, pero bueno, admirando a los magistrados. Bueno, pues ¿cómo ha sido la evolución del Instituto Electoral de Michoacán para llegar a organizar un sinnúmero de consultas para que las comunidades indígenas conformen lo que llaman autogobierno? Pues yo me permitiré dar un resumen, me parece que muy breve y no haría honor al gran trabajo que han hecho quienes me han antecedido en un espacio de una consejería y compañeras que todavía están ahí, compañero Juan Adolfo, la consejera Caro, la consejera Marlene, el propio presidente, que igual que consejerías que me antecedieron, pues han hecho un gran trabajo porque prácticamente pues partieron de cero, porque el Instituto Electoral de Michoacán, pues como autoridad administrativa fue pensada en un esquema de sistema de partidos políticos para en su momento antes organizar, después a transición a partir de la reforma electoral 2014, organizar, acompañar, dar resultados de elecciones bajo el sistema de partidos políticos. Entonces, bueno, con esta circunstancia y evolución de que las comunidades indígenas fueron demandando el ejercicio de sus derechos para autodeterminarse, para decidir sus autoridades más inmediatas que decidieran y los representaran en su comunidad, pues partieron de cero prácticamente, no fueron construyendo protocolos, fueron creando lineamientos, fueron acercándose a las comunidades y conociéndolas, ¿no? Que en la territorialidad, pues una comunidad indígena puede partir de diversas formas de organización, como puede ser una encargatura del orden independiente, una jefatura de tenencia, que esta sí está regulada bajo un esquema municipal, ¿no? Que es una autoridad auxiliar de la municipalidad, pero había que encontrar los caminos para que reconocerle su identidad y que ellos pudieran demandar el ejercicio de su derecho para la libre determinación. Entonces, el Instituto Electoral de Michoacán pues fue construyendo todo un andamiaje para hacer posible que estas comunidades tuvieran una consulta, pero había que determinar bajo qué esquema, cuántas personas iban a participar, cuáles eran los trámites administrativos y legales que tenían que hacer, qué documentos tenían que presentarse, si era posible que solamente fueran las autoridades tradicionales quienes lo solicitaran, no fuera cualquier ciudadano. Todas esas preguntas, pues tuvieron que irse buscando las respuestas hasta construir un protocolo que todavía es vigente y se aplica todavía en la actualidad a quienes
de manera pues comunitaria, se presentan ante el Instituto Electoral de Michoacán y solicitan que el instituto les organice su consulta para elegir a sus autoridades. Ellos tienen que venir de las comunidades a acercarse con ustedes. Así es, ese es el procedimiento, es autogestivo. Tienen que ellos venir al instituto, presentar una solicitud y bueno, pues acompañarlas de cierta documentación, como puede ser un acta de una asamblea, ¿no? Donde la asamblea determinó que van a transitar hacia el autogobierno y que desean que el Instituto Electoral de Michoacán o bien los acompañe observando o bien los organice, puede ser cualquiera de las modalidades, o incluso también lo hacen las comunidades de manera libre e independiente sin el acompañamiento del instituto, también es válido. Y bueno, pues hasta ahora hay 44 comunidades que tienen autogobierno y que el instituto ha acompañado en la mayoría de ellas. Entonces ha sido una construcción de muchos años. Entiendo que entonces las comunidades indígenas, previo a esto de ir con ustedes, ellos hacen su asamblea primeramente. Sí, tienen y que hacerlo. ya después es que llegan al instituto electoral para que ustedes les den el acompañamiento y todos los lineamientos que deben registrar para poder ellos hacer sus elecciones. Sí. Sí hay reuniones de trabajo previas en donde en conjunto con ellos construimos su convocatoria, pues porque cada convocatoria es de acuerdo a las condiciones sociales de la comunidad, entonces se construye una convocatoria, se establecen plazos y luego ya vamos a acompañarlos. Excelente, muchísimas gracias. Muy buena aportación y amigos, amigas, pues muy interesante esta plática con estos compañeros que tenemos aquí. Magistrado Eric, ¿qué elementos permiten garantizar que la justicia no sea una barrera, sino un puente hacia la autodeterminación? Gracias, Iván. Primero que nada, en el ámbito jurisdiccional nosotros estamos obligados a los asuntos que llegan a nuestro conocimiento derivado del ejercicio de derechos, prerrogativas, garantías de las comunidades indígenas y comunidades tribales incluso, porque hoy la Constitución nos habla de comunidades tribales. Nosotros tenemos la obligación de atender, de juzgar, de revisar, de allegarnos de elementos a partir de principios de interculturalidad, es decir, nosotros tenemos que identificar de manera muy concreta pues lo que estamos atendiendo y de dónde derivan esos derechos que hoy las comunidades indígenas y tribales tienen. Si nosotros nomás nos allegáramos del texto de la norma, es decir, lo que dice la Constitución, particularmente en el artículo 1 y en el artículo 2, que nos hablan primero de los derechos humanos y luego de los derechos de las comunidades indígenas, yo creo que quedaríamos limitados en la posibilidad de juzgar. Y en ese sentido, el personal del tribunal, supongo que también el personal del Instituto Electoral e incluso autoridades jurisdiccionales de todo el país, pues hemos tenido que asimilar esas diferencias históricas, sistemáticas, incluso la condición de las comunidades indígenas que a lo largo de la historia han tenido y que los han colocado en una situación de desventaja que hoy tenemos que revertir en el tema jurisdiccional que tiene que ver con sus derechos. Y bueno, pues saben que me gusta la historia y estando en Michoacán, yo creo que vamos a tener que revisar un tanto cómo avanzó el tema de los derechos de las comunidades indígenas desde el principio, es decir, aquí en Michoacán la etnia que era hegemónica pues era la purépecha y antes de 1522, que es cuando llegan los españoles. Ya nos estamos pues, yendo muy atrás, ¿no? Ni modo, pues así es esto de la interculturalidad. Bueno. En 1522 llega los primeros españoles llegan a las tierras y se encuentran
con un sistema político. O sea, ya había un sistema político de gobierno antes de la llegada de los españoles, y era un sistema teocrático militar, es decir, nadie elegía a su gobernante, era descendiente de los dioses, el Cazonzi o el Irecha era el que gobernaba, pero ya tenían un sistema que era un sistema comunitario. O sea, si bien es cierto, ellos no elegían a su autoridad, que era autoridad religiosa, política, militar, sí tenían una visión comunitaria, una visión de resolver las cosas de manera comunal, y además la propiedad individual no existía, todo era comunitario. Llegan los españoles en 1522 y hacen un acuerdo de derechos políticos a cambio de someterse a la corona española por parte de Tangaxuan, que ya tenían el antecedente que de la invasión y cómo terminó el tema de México-Tenochtitlan, pues deciden no pelear y más bien deciden este acuerdo político en donde Tangaxuan dice: reconocemos el imperio español, pero denos la oportunidad de seguirnos rigiendo por nuestros usos y costumbres. Entonces, es el primer elemento jurídico político que encontramos en Michoacán, un acuerdo entre Tangaxuan II y Cristóbal de Olid, en donde dicen: tú te vas a encargar de tu comunidad indígena y nos vas a pagar tributo y nos vas a dar oportunidad de adentrarnos también con esto de la inclusión religiosa a una nueva fe. En 1530 llega otro célebre conquistador español, Nuño de Guzmán, y se acaba ese acuerdo. Nuño de Guzmán incluso sacrifica a Tangaxuan II, y ahí se acabó ese acuerdo político, que se retoma hasta 1812, con una famosa constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812, que señala que los pueblos indígenas van a ser considerados como ciudadanos españoles con todos los derechos. Y entonces en 1812 se les reconoce la condición de ciudadanos a las comunidades indígenas con derecho a propiedad privada, con derecho a acceder a cargos públicos, pero todavía no se reconoce esa figura de la propiedad comunal de la tierra y de sus propiedades, tampoco el derecho a su cultura, ni a su idiosincrasia, ni a su religión. Eso no pasó en 1812, pero lo que quiero decir es que en este periodo sí hubo un reconocimiento de derechos políticos y de acceso a los órganos de gobierno a los indígenas. Bueno, tan es así que la independencia en mucho fue vivida, transitada, protagonizada por personajes que no eran españoles. Indígenas, pues. Indígenas. O de raíces indígenas. José María Morelos, que incluso tiene descendencia africana. Vicente Guerrero, que era indígena, pero además era mulato. Es decir, sí hubo una integración de estas comunidades indígenas a la forma política, a la forma de gobierno, a la forma administrativa española, pero pues, obviamente había un choque. Hubo legisladores muy reconocidos que eran de origen indígena, pero estaban obligados a dejar de lado su idiosincrasia jurídica y de gobierno como comunidades indígenas. En 1812 también, y que luego en 1824 la Constitución recupera esto, es desaparecer esas pocas comunidades indígenas que existían y las convirtieron en ayuntamientos como figura española. O sea, deja tus tradiciones, deja tus costumbres, deja tus regulaciones y conviértete a las españolas. Y así transitamos hasta 1917, donde no hay un reconocimiento a
a esta identidad comunitaria. Y ya en 1917 nuestra Constitución establece ya en el artículo primero, en ese primer artículo primero de la Constitución de 1917, donde pues, no decía lo que dice hoy, pero habla ya de que todos los ciudadanos mexicanos y los individuos gozarán de todas las garantías que establece la Constitución. Y el artículo 2 que prohíbe la esclavitud, eso decía el artículo 2 en 1917, originalmente. 2001 es la primera gran reforma que nos permite ya reconocer no solamente el derecho individual del integrante de una comunidad indígena, sino de la comunidad indígena como sujeto de derecho. O sea, ya no es sujeto de derecho solamente el individuo, ya es sujeto de derecho también la organización colectiva. Y ahí ya se empiezan a reconocer derechos de preservar su cultura, su lenguaje, su comida. Ahí se empieza a hablar de los derechos tangibles y no tangibles. Pero la gran reforma que nos permite hoy a los tribunales juzgar con perspectiva intercultural, pues es la del 30 de septiembre de 2024. Pero deriva de allá, deriva de allá. Y entonces esta reforma ya nos permite, entonces hoy sí, a los tribunales, a los órganos administrativos y a todos los entes de gobierno, el reconocimiento a las comunidades indígenas, primero como sujetos de derecho obviamente a la autodeterminación, al autogobierno, no en la estructura que nosotros tenemos jurídicamente hablando, sino en la estructura que ellos tienen de manera ancestral. Y entonces la propiedad colectiva, y entonces el autogobierno, y entonces ellos hoy tienen el derecho de regirse y ejercer su cultura no como individuos sino como unidad, y ahí es donde estamos, tanto el instituto como el tribunal, reconociendo esos derechos que de manera sistemática se los negamos como por 400 años. Y entonces hoy es lo que hacemos, recuperar eso y garantizarlo, porque lo dice la Constitución. Ya me extendí mucho, pero no quisiera terminar sin decir que además no es porque se haya logrado por un beneficio que el propio órgano de gobierno o los órganos de gobierno hayan establecido. Muchas veces ha tenido que ser a partir de la lucha, de la perseverancia de las organizaciones que nacen para la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Estas reformas que hicimos nosotros en 2024 y algunas antes derivan de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primer gran resolución, el primer antecedente de esta reforma al artículo 2 constitucional de 2024, que habla ya de los derechos de las comunidades indígenas, de autodeterminación y de autogobierno, de ejercer su presupuesto de manera efectiva, derivan de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2012, una resolución que se da en un proceso entre una comunidad indígena de Ecuador, Quichua de Sarayacu, en contra del gobierno de Ecuador, donde por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando del 2012, 12 años antes de lo que nosotros lo hicimos, donde se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho a preservar su cultura, el derecho a preservar su lengua, el derecho a la propiedad comunal, colectiva, a que las comunidades indígenas sean consultadas de manera libre, informada, consciente y de buena fe, dice además la resolución de la Corte Interamericana, sobre aspectos gubernamentales que tengan que ver con ellos, como la educación, como la salud, como el medio ambiente, como lo forestal, como todo lo que tenga que ver con ellos. Y entonces al final de cuentas también es muy importante lo que México ha tenido que
aceptar de resoluciones internacionales como esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, magistrado. Muy interesante su aportación. Yo creo que, amigas, amigos, yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo podcast donde el invitado, el magistrado Eric López, y igual también la consejera venga para que nos hable el magistrado sobre la historia de Michoacán. Muy interesante su aportación, magistrado. Muchísimas gracias. Y bueno, una pregunta más para los dos. ¿Qué retos enfrentará el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral de Michoacán? ¿Qué retos se enfrenta para garantizar los derechos político-electorales de las comunidades indígenas? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Quién comienza? Sí, gracias. Consejera. Bueno, pues como autoridad administrativa yo los centraría básicamente en aspectos logísticos, porque viene un proceso electoral que comienza en este año, en septiembre, y a la par de atender una elección bajo el sistema de partidos políticos, pues tenemos que atender un sinnúmero de comunidades que pues demandan la asistencia del Instituto Electoral de Michoacán. Entonces el número es cada día más creciente de comunidades que nos piden que les organicemos su consulta para ver si optan por el autogobierno, o bien también llegan muchas comunidades que nos piden que las acompañemos para la renovación de sus autoridades. Me parece que es un tema logístico de relevancia, porque si bien la mayor parte del instituto está centrada en la organización de la elección, pues otra parte se tiene que dedicar a ese aspecto, ¿no? De seguir garantizando el ejercicio de sus derechos. Y bueno, pues otro de los retos que me parece que no es solamente por el proceso electoral, sino es el cada día, que cada comunidad tiene características distintas de otra, entonces hay que organizar una consulta para esa comunidad y que posiblemente no se parezca nada a otras, y entonces pues sí hay que ser muy creativos, pero en apego a la ley. Consejera, muchísimas gracias por su comentario muy atinado, y sí, es cierto que se vienen tiempos de mucho trabajo para el Instituto Electoral, ¿verdad? Magistrado Eric, su último comentario, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues se vienen retos y tenemos retos como órgano jurisdiccional. Entre ellos, bueno, pues hacer posible esto que ya dicen las normas, es decir, no porque los derechos estén establecidos en una norma, per se se van a cumplir. El trabajo de las autoridades jurisdiccionales, igual que las administrativas, pues hacer cumplibles estos principios que tienen que ver con reconocer, garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas y tribales, que puedan tener de manera muy ágil, muy efectiva, la posibilidad de acceder al autogobierno, al ejercicio de su presupuesto, pero obviamente también buscar las maneras en que se capaciten en el ejercicio de la administración pública. Hoy las obligaciones son de ellos. Obviamente tenemos además el reto de adentrarnos más en el conocimiento de la idiosincrasia de las comunidades indígenas. Yo creo que un reto también que tenemos es el reconocimiento más efectivo de las comunidades tribales, como los afromichoacanos, que, bueno, nuestra Constitución dice que para reconocer una comunidad se necesita territorio, pero hay comunidades que luego son transitorias, no tienen territorio, y que, bueno, ese es un tema. Y obviamente garantizar que este nuevo orden de gobierno que tiene que ver con los gobiernos de las comunidades efectivamente se convierta en un cuarto nivel de gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Eric López. Y hacerles notar también a nuestras amigas y amigos que tanto el Instituto Electoral de Michoacán como el Tribunal Electoral de Michoacán van muy de la mano, ¿no?, en esto que es lo de las elecciones y lo de los derechos político-electorales. Consejera, un último comentario, agradeciéndole de antemano su visita a su casa. ¿Algún último comentario que nos quiera
hacer, por favor. Muchas gracias por el recibimiento, por la calidez, por la cátedra, muy amable. Agradecerle a la presidenta y bueno, pues a la institución que nos hizo favor de invitarnos y agradecerle sobre todo a las comunidades indígenas que confían en el Instituto Electoral de Michoacán para que les organice y acompañe sus procesos de autodeterminación. Muchísimas gracias, consejera. Magistrado, muchísimas gracias por estar aquí. Amigas, amigos, llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer de nuevo la oportunidad a la magistrada presidenta Amelie Giselle Navarro Lepe, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias, consejera, gracias, magistrado. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Expresa TEM. Gracias por tan solo el favor de su atención.